Bueno, yo me llamo Abril Suárez, tengo 23 años y ahorita pues soy portadora gestacional. Una portadora gestacional es una mujer que lleva en su vientre un bebé con el material genético de otras personas. Ahorita me dedico en tiempo completo a eso. ¿Y antes de eso a qué te dedicabas? Estaba trabajando en una tienda, en un supercito, pues como despachadora, era la cajera, la que limpiaba, la que llenaba los estantes y así. Abril vivía con sus papás y su hijo de 5 años en Delicias, Chihuahua. ¿Y cómo fue que te enteraste de la opción de ser portadora gestacional? Bueno, yo estaba viendo videos en Facebook y vi pues un video que se trataba de eso, de la gestación. Entonces se me hizo pues padre porque pues te ayudan económicamente y tú ayudas a otras personas y ya me puse a investigar. Di con un grupo de WhatsApp donde eran puras chicas, unas candidatas y otras que ya estaban haciendo gestación. Y pues de ahí, más bien ellos dieron conmigo. Ellos son una agencia de gestación sustituta en Puerto Vallarta. Es decir, una empresa a la que contratan personas que quieren tener hijos para que les ayuden a gestar a su bebé en el vientre de mujeres como Abril. Ella ya lleva 19 semanas de embarazo. ¿Y tu niño se quedó con tus papás? Sí, mi hijo se quedó allá con ellos. En Chihuahua todavía no es muy normal ni muy bien visto todo esto. Mis papás lo aprueban, todo el mundo lo toma como, vas a arreglar a tu bebé. ¿Y qué se siente eso? Pues la verdad, al principio yo lo veía más por el dinero, ¿no? Porque yo terminé mi preparatoria abierta y yo dije, bueno, con esto es un buen dinero para ir a la universidad. Pero hace poco escuché unos audios que me mandaron los futuros papás y ya te das cuenta de que ellos están muy agradecidos contigo por lo que tú estás haciendo. Y ya me caí en cuenta de lo que estoy haciendo por ellos. La demanda de gestadoras sustitutas en México ha crecido mucho después de que esa práctica comenzó a prohibirse en otros países. El tema provoca mucha polémica y su regulación es muy complicada. El 7 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que cada estado puede hacer sus propias leyes para regular la gestación sustituta y la subrogada. Ahorita les explicamos la diferencia. Pero cumpliendo con algunas condiciones. El fallo pasó un poco de noche porque lo discutieron en la semana previa a las elecciones. Y por eso hemos querido rescatar las historias de las personas involucradas en esta práctica y de activistas a favor y en contra. ¿Qué implicaciones tiene la gestación subrogada en un país como México? ¿Por qué algunas activistas están en contra de la decisión que acaba de tomar la Suprema Corte de Justicia para regularla? Alquiler de vientres, ¿la opción para quienes no tienen opciones? Esto es un poco de contexto. Yo soy Carlos Bravo, regidor. Y yo, Lucina Melesio. No olviden darle clic al botón de seguir en Spotify para que se enteren cada vez que salga un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy es miércoles 23 de junio de 2021. Subrogación es un término legal que significa reemplazar en una obligación o derecho a otra persona. En este caso se refiere a la gestación. La diferencia entre la subrogada y la sustituta es que en la primera las mujeres embarazadas aportan su propio óvulo y en la segunda no. Hola, mucho gusto. Yo soy la doctora Azul Estefanía Torres Rivera. Trabajo hace 7 años en Advanced Fertility Center. Es una clínica de fertilidad en Cancún. Ella es socia fundadora de la nueva rama de subrogación. Yo soy médico general y pues incursioné en esto del turismo médico desde 2014 y la verdad es un campo que está creciendo muchísimo y esta parte de la subrogación pues es un área que tiene mucho que ofrecer. Azul dice que centros como el suyo reciben mucho turismo médico porque los extranjeros cada vez tienen menos opciones para acceder a la gestación subrogada en diferentes países, tanto por restricciones legales como por los costos. A partir de 1997, México se convirtió en un destino importante porque en Tabasco permitieron registrar bebés a nombre de los padres contratantes y no de la gestante sustituta. Era una forma de avalar la práctica sin regularla. La industria creció en todo el país porque sus servicios se podían contratar en cualquier lado, aunque los bebés tenían que nacer en Tabasco. En Tabasco al principio la ley fue muy permisiva y no lo establecía como un contrato. Como empezó todo en Tabasco fue que se hacía como un convenio de palabra prácticamente y no se permitía a las mujeres que recibieran una percepción por lo que hacían.
Entonces era como de buena fe, ¿no? Y todo lo que se les daba como una compensación por el detalle de brindar esta ayuda a una persona, a una familia, a una pareja. Y esto comenzó a generar problemas muy rápido. Y se agravaron cuando en 2012, en la India y en Tailandia, prohibieron que personas extranjeras y parejas del mismo sexo contrataran servicios de gestación subrogada. Esos cambios a nivel global contribuyeron al aumento de la demanda en México y volvieron cada vez más evidentes las broncas de legalizar sin regular. Se empiezan a ver muchos atentados contra los derechos de las mujeres y sus libertades también, porque no les permiten firmar un contrato. Muchas personas que hicieron un muy mal uso de la ley o de lagunas que presentaba la ley para prácticamente trata, ¿no? O sea, tener mujeres encerradas en una casa para embarazarlas y pagarles lo mínimo y después llevarse los hijos y registrarlos, ¿no? Pero en 2016, Tabasco decidió ir contra las empresas de gestación. Una nueva legislación define que se va a prohibir del todo. Entonces, en vez de regular, lo que hicieron fue una prohibición total. Y esa prohibición total le hicieron retroactiva, afectando a mujeres, a hombres, a parejas que tenían su contrato firmado meses atrás. Entonces, estaban haciendo algo que también es ilegal, que es volver retroactiva una ley, afectando a muchísimas familias. Y se armó un desmadre. Le hemos dado eventual seguimiento a distintos casos de maternidad subrogada. Un ciudadano estadounidense recuperó a su hijo que nació con la ayuda de una madre gestante sustituta y que el gobierno estatal se lo había quitado sin mayor explicación. Recientemente el gobierno estatal decidió negar el registro a todos los recién nacidos por gestación subrogada. La empresa de Azul quedó atrapada en ese desmadre, con bebés, portadoras, padres, todos en un limbo legal que trastocó su proceso, los separó e incluso en algunos casos llegó a criminalizarlos. Entonces la sucursal en Tabasco de la empresa donde trabaja Azul se amparó. Es la forma en la que pudimos liberar a esos bebés que estaban retenidos en el DIF, ¿no? O sea, sin poder ni irse con la familia, ni irse con la señora, porque la señora decía, pues es que no es mi hijo, ¿no? Ni irse con los papás reales, ¿no? Y obviamente nosotros no éramos de estos que teníamos a mujeres encerradas en una casa obligándolas a estar ahí en absoluto. Azul quiso aclarar eso, porque ese tipo de abusos eran bastante comunes. De allí la reforma. El amparo también era, en parte, para pelear contra la decisión de impedirle a las agencias trabajar como intermediarias, o que los extranjeros no pudieran acceder a los servicios de gestación subrogada. Y 5 años después, con el fallo del 7 de junio, la Corte por fin resolvió ese amparo, y también una acción de inconstitucionalidad que interpuso la PGR contra Tabasco por esa misma reforma. La Corte identifica estas disposiciones discriminatorias y posiblemente violatorias de derechos humanos y pues las echa atrás. Es Rebeca Ramos, directora ejecutiva de GIRE, el Grupo de Información en Reproducción Elegida. Es una organización feminista que se dedica a temas de justicia reproductiva. En términos generales, desde GIRE la vemos como un paso hacia adelante en Tabasco, pero también en términos de que otros estados decidan regular esta práctica. La Corte decidió que cada estado puede legislar sobre gestación subrogada, pero sí prohibió que discriminen a personas extranjeras y abrió la posibilidad de que personas solteras o parejas del mismo sexo puedan contratar ese servicio. También determinó que las mujeres no necesitan el permiso de su pareja para firmar sus contratos. Porque Tabasco pedía eso. Y permitió que la gestación subrogada pueda ser remunerada. Lo cual celebramos porque al señalar que únicamente puede ser gratuito, se pueden generar situaciones de clandestinidad. Y eso a su vez dejaba a las mujeres gestantes en una situación muy vulnerable. En suma, la Corte exhortó al resto de las autoridades del resto del país a reconocer que es una práctica que ocurre en la realidad, no únicamente en el estado de Tabasco, sino a lo largo y ancho del país, y que es importante que los congresos, las autoridades se hagan cargo de esa realidad y la regulen para evitar situaciones de clandestinidad en donde pues, las partes no tengan también seguridad jurídica. Claro. Pero una cosa es que la Corte llame a regular y otra muy distinta es la forma que adquiera esa regulación, el tiempo que tome implementarla y la capacidad de las autoridades para hacerla cumplir. Además, es difícil que la regulación revierta la realidad socioeconómica en la que la gestación subrogada se inserta. México es un país donde las desigualdades de género y de clase
se prestan a muchos abusos. Desigualdad en términos económicos, sociales y de información entre la mujer gestante y los padres contratantes. Un problema muy concreto, por ejemplo, es que las mujeres gestantes no suelen tener su propio abogado. Solo hay uno para todo el proceso y suelen pagarlo las personas que contratan el servicio de subrogación. Entonces ahí es muy importante tener esto en consideración, pues en realidad acaba obedeciendo a los intereses de únicamente los padres contratantes, y ahí hemos visto cláusulas que tienen que ver con, por ejemplo, a la continuación de un embarazo, en donde independientemente de que se presentara alguna situación que pusiera en riesgo la salud o incluso en algunos casos la vida de la mujer gestante, continuar con esa gestación a pesar de este riesgo y el derecho que tiene una mujer de acceder a una interrupción del embarazo. O sea que, según Rebeca, las obligan a renunciar a su derecho a abortar, aunque su vida esté en peligro. Y como el fallo de la Corte solo era para resolver el amparo y la controversia, pues no le tocó resolver ninguno de estos problemas. Solo pudo resolver que quedará en manos de cada estado legislarlo. Y en estos contratos también hay otro tipo de cláusulas que privilegian los intereses de los padres que los pagan. Por ejemplo, la forma en la que va a ser el parto, ¿no? Acordar que el parto se va a llevar a cabo a través de una cesárea, programarlo, y esto acaba siendo en muchas ocasiones en beneficio de los padres contratantes. Rebeca también nos dijo que otro problema frecuente, y que aún no está legislado, es que la cobertura médica muchas veces solo cubre a las mujeres durante el embarazo, no cubren el posparto, y otras veces dependen de que haya dado luz con éxito. También hay problemas para los padres que contratan estos servicios. A veces les hacen la vida difícil en los hospitales, en el registro civil o hasta en los juzgados. Y ese es otro de los argumentos de quienes están a favor de regular la gestación subrogada, proteger mejor a las partes. Antes del fallo de la Corte, las personas solteras o de la comunidad LGBT tenían muchas trabas para acceder a la gestación subrogada en México, porque para registrar a los bebés era necesario registrar las figuras de padre y madre. Yo siempre supe que quería ser papá, siempre estuvo en mis planes y la verdad es que no lo sentía muy condicionado al tema de tener una pareja o no tenerla en ese momento. Yo desde los 18 años soy abiertamente gay. Es Salvador Loyo, un soltero mexicano de 34 años y papá de Lucio. Y siempre quise ser papá joven, estaba entre el tema de gestación subrogada y la adopción. Me pareció que la gestación era mucho más conveniente para una persona sola que no ha tenido hijos, que quizá el proceso de adopción iba a ser un poco más largo, y sobre eso me metí a investigar del tema y comencé el proceso, y ahora pues Lucio ya cumplió 2 años. Le preguntamos cómo le hizo para ser papá. Empecé tal cual buscando en Google. No conocía ningún caso cercano, entonces busqué en Google. La verdad encontré una clínica maravillosa en Vallarta, que fue la que me dio acompañamiento durante todo el proceso. Me explicaron que era una donante de óvulo, mi esperma y una gestante, y después ellos mismos me encaminaron a seguir el proceso en Estados Unidos, en California en particular, en donde se llevó a cabo todo el proceso, y mi gestante es de Oklahoma, entonces todo el tema del nacimiento y demás fue en Oklahoma. ¿Cómo cuánto tiempo tomó este proceso? O sea, por esta vía, ¿cuánto toma desde que tú googleaste a la agencia y los contactaste hasta que nació Lucio? Hasta que nació 2 años y medio. 2 años y medio todo el proceso. De que yo googleé a que Lucio nació. Salvador escogió a la donante de óvulo a través de un catálogo. Nunca la conoció en persona. Funciona muy similar a un donante de esperma. Conoces, por supuesto, todas sus características físicas, enfermedades, antecedentes médicos de la familia, incluso desarrollo cerebral, habilidades, a qué se inclina más, estudios y demás, pero no la conoces en persona. Y con el tema de la gestante, se tienen que escoger mutuamente, o sea, tiene que haber, pues al final es una persona que va a tener 9 meses a tu hijo gestándolo. ¿Cómo es tu relación con la mujer que gestó a tu hijo? Billy, mi gestante, sí es una figura muy importante. Es una mujer que tiene 3 hijos y que está casada. Yo convivía con los 5 miembros de la familia. Entonces era como una familia muy moderna porque sus 3 hijos sabían perfecto del tema de la gestación que ella estaba haciendo. Su esposo David lo sabía, lo entendían perfecto. Cuando yo iba a los ultrasonidos me invitaban a cenar, siempre me acompañaba mi mamá, entonces convivíamos todos. Entonces la verdad es que hemos tenido
la fortuna de crear una relación muy cercana con unos vínculos muy, muy profundos. La experiencia de Salvador no es común en México. No solo por el vínculo tan estrecho con Billy y su familia, sino también porque la ruta a la paternidad para personas con su orientación sexual y su estado civil sigue siendo muy difícil legalmente. Y no cualquiera puede pagar una gestación subrogada en Estados Unidos. Contratar servicios de gestación subrogada es muy caro. Platicamos con Ernesto Noriega, el director de la compañía de gestación sustituta en Puerto Vallarta, que contrató a Abril, la portadora gestante de Chihuahua. En el caso de los clientes que llegan a la compañía de Ernesto, la mayoría de los papás son extranjeros y casi todos buscan subrogación en California, en Estados Unidos, pero los costos son súper elevadísimos. Aquí estamos hablando que se ahorran 70% de un programa de lo que cuesta en California. ¿Cómo cuánto cuestan estas cosas en California y en México? En California hay programas desde $120,000 y los gastos pueden llegar hasta 200. ¿Cuánto sale este proceso en México? $60,000 a 70. Ernesto nos explicó que con eso pagan los servicios de la portadora gestante, los costos de alojamiento y manutención durante una parte de su embarazo, los seguros, la atención médica, los costos de la donadora de óvulos, entre otros. Pero para Salvador, valió la pena. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que eres papá? Es un parteaguas totalmente en mi vida. Lucio es un niño muy deseado, fue un niño muy planeado. Yo leí todos los libros habidos y por haber de paternidad y obviamente cuando llega pues te das cuenta que no tienes idea de nada. Y entonces cada día es una aventura. ¿Y estás contento? Sí, muy contento. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida por mucho. Muy, muy contento. No me imagino cómo sería mi vida ahorita si no fuera como lo está. Historias de padres como Salvador son una de las razones por las que esta práctica existe. Incluso para las propias mujeres gestantes como Abril, esa es una de sus motivaciones, ayudar a que otras personas puedan ser padres. En cierto sentido, la regulación consiste, de hecho, en tratar de conciliar los intereses y derechos de ambas partes. Pero también hay otros grupos feministas que creen que, más que regular, la práctica tendría que prohibirse para inhibir la demanda. Y en este escenario de prohibición, proponen descriminalizar a las mujeres gestantes y considerarlas como víctimas para darles apoyos. Uno de los principales argumentos de las abolicionistas, como se hacen llamar ellas, es que la desigualdad entre quienes participan en esos contratos no se puede subsanar con regulación. La Suprema Corte se está discutiendo por primera vez el tema de la maternidad asistida o subrogada o, como se le conoce popularmente, del alquiler de vientres. Las mujeres no somos mercancía. Las mujeres no somos mercancía. Las mujeres que participaron en esa protesta se disfrazaron como los personajes de The Handmaid's Tale, una novela distópica de Margaret Atwood sobre una sociedad ultrapatriarcal, en donde las mujeres fértiles son obligadas a gestar hijos para las parejas de la clase dominante que no puede tenerlos. Su resolución tiene un tinte clasista, ya que la también conocida con el eufemismo de gestación subrogada afecta principalmente a las mexicanas más pobres. A ellas y a sus bebés las convierten en objetos legales de consumo para nacionales y extranjeros. Es Laura Lecuona, una filósofa y activista feminista, durante las protestas afuera de la Suprema Corte. Lecuona y quienes la acompañaron no solo hicieron esta protesta, también enviaron una carta a los ministros de la Corte pidiendo que, en sus palabras, rectifiquen el camino. La carta tiene más de 40 páginas de firmas de mujeres y logotipos de más de 20 organizaciones, entre ellas Brujas de Mar. Tanto Lecuona como Brujas de Mar han sido acusadas de transfobia, porque han sido muy vocales en contra de que las personas trans sean consideradas como mujeres. Su argumento es que el sexo biológico es la raíz de la opresión de las mujeres. La base de su postura contra la subrogación es que la consideran opresiva porque, según dicen, objetiviza a las mujeres para mercantilizarlas. Nos pintan cuentos color de rosa y nos dicen, ¡ay, se está discriminando a las parejas homosexuales que también tienen derecho de tener hijos y una familia feliz! A ver, nosotras, por supuesto, creemos que la gente tiene derecho a tener una familia feliz independientemente de su orientación sexual. No nos importa si son homosexuales o no, si son solteras o no, si son extranjeros o no. Nosotros vamos parejo. Nadie debería tener derecho a rentar a una mujer en situación económica desesperada para que le geste un hijo. Y nos tiene que parecer muy normal, natural y bonito, porque gracias a eso va a haber familias felices. A ver, espérame tantito, ¿qué está pasando aquí? Lecuona también opina que no ha habido suficiente discusión pública sobre el tema. Y eso es lo que hacemos nosotras, espérate tantito, porque todo esto se está haciendo muy por debajo del agua. O sea, no ha habido
auténticos debates públicos en el que se invite a hablar a distintas voces. Y una voz muy ausente en estos debates ha sido la de las feministas, que decimos, oigan, no puede ser, esto es explotación reproductiva. Pero otras feministas, como Rebeca y la propia industria de la gestación subrogada, consideran que la explotación de la que habla Laura se puede prevenir legislando. En esto coincide Azul, la de la agencia. Nosotros, por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que buscamos? Que la mujer tenga cierto nivel educativo, arriba de bachillerato, que sí, definitivamente va a tener probablemente un nivel socioeconómico no alto, ¿no? Porque no cualquier mujer va a poner en riesgo su propio cuerpo para otra persona, pero también que no se encuentre en un nivel de pobreza extrema, ¿no? Que la lleve a hacer cosas que no quisiera con tal de recibir un pago. Azul está reconociendo que las mujeres más pobres son muy vulnerables y que tanto autoridades como empresas deben adoptar medidas para protegerlas. Entonces, el establecer como preceptos muy estrictos para las mujeres, tanto en nivel educativo, en nivel económico, en tratamiento psicológico y atención psicológica antes, durante y después del proceso, un seguro de gastos médicos y un seguro de vida para dejar protegidos a las personas que dependen de ella, ¿no? Y para que la mujer tenga como que llene todos estos requisitos para que lo haga con plena conciencia. De hecho, en cierto sentido ya lo están haciendo, por iniciativa propia, al menos algunas de las empresas. Es Ernesto otra vez. Nosotros nos tenemos que asegurar de que, pues obviamente, los filtros médicos sean completos, que hayan sido por lo menos mamás ya de un bebé, y pues que también su situación socioeconómica no sea paupérrima, ¿no? ¿Qué define paupérrimo? O sea, digamos que no en condiciones de pobreza. ¿Cuántos salarios mínimos tienen que comprobar ellas? Por lo menos que, digamos, me ha tocado ver que tienen 3 hijos, todavía pueden entrar en nuestro programa. Y tenemos que ver en dónde viven. O sea, va un trabajador social de nuestra empresa a hacerles ese tipo de entrevistas. Conocer la casa, asegurarnos que hay limpieza dentro de la casa. Se le echa una mirada al refri. Sobre todo eso, tenemos que sacar nuestra información. No es realmente cuántos salarios mínimos debe de ganar. Le preguntamos a Abril cómo es en su caso. Cabe mencionar que Ernesto, el director de la compañía, fue quien nos puso en contacto con ella. Y estaban juntos durante la entrevista. Para darnos nosotros más o menos una idea, ¿nos puedes hacer la comparación de cuánto ganabas como despachadora y cuánto vas a recibir por tu gestación? Yo ganaba por semana 1,300 pesos, pues de un horario de 8 horas. Solamente de un día de descanso. Y pues aquí te dan de 5 a 10 mil pesos por mes y ya te dan el resto al final. O sea, eso por mes te dan tu cierta cantidad y al final ya cuando es el parto y todo, ya te dan el resto, que son como 180. Nos dijo que le alcanza para vivir, porque la compañía le da una casa con los gastos de renta, comida, agua y luz incluidos. Más allá de la parte económica, si es mucho o es poco, para Laura no se trata de eso. Ella lo considera un tema no de derechos, sino de explotación reproductiva. Y no es cuestión de regular algo que ya existe, no más porque ya existe. Estamos en contra de que se legalice y normalice algo equivalente a la esclavitud. Las personas no pueden ser objeto de comercio, es así. Entonces, pero si ya pasa, entonces vamos a regularlo para que no haya abusos. Uno, de todos modos hay abusos, y regularlo lo que hace es que la práctica se vuelva normal. Nosotras abogamos porque no haya mujeres en situación tan precaria que no tienen más opción que rentar su vientre. Porque además, cuando no tienes más opción que eso, en realidad no estás ejerciendo ninguna libertad. GIRE, la organización de justicia reproductiva que dirige Rebeca, reconoce que una de las principales preocupaciones de los grupos feministas con respecto a la gestación subrogada son las condiciones de desigualdad en las que las mujeres gestantes firman sus contratos. Y aunque reconocen que existe un desbalance en el contexto socioeconómico de las partes, para ellas la solución no es prohibir. Hoy en día, la gestación subrogada está permitida bajo distintas regulaciones en algunos estados de Estados Unidos, en Canadá, en la India, Australia, Rusia, Ucrania, Chipre, Georgia, Grecia y Reino Unido. Y según GIRE, las mejores experiencias internacionales apuntan a que una regulación robusta ayuda a velar por los derechos de todas las partes, y sobre todo de las mujeres gestantes,
que cuando no hay regulación son las más vulnerables. Para ellas, prohibir la subrogación no la va a hacer desaparecer, sino que la va a empujar hacia la ilegalidad. Con la prohibición lo que acaba pasando es que pues las personas se acaban encontrando en situaciones de mayor vulnerabilidad, merced de pues personas que quieren aprovecharse y abusar de esta situación y de las personas involucradas. Le preguntamos a Ernesto cómo responde a las críticas de las feministas que están en contra. Pues es la misma decisión de una mujer como la decisión de abortar. Es la decisión de ellas. Nadie les está diciendo, oye, ven a ser portadora gestacional. Es su derecho. ¿Sabes qué? Me interesa, por eso busco las agencias o busco a los padres de intención. Yo quiero ser portadora gestacional. Como ese mismo derecho de, ¿sabes qué? Me embaracé, no quiero tener al bebé, es mi propio derecho. Y digo, o sea, me imagino que en general son mujeres que aunque no son paupérrimas, pues sí son mujeres que tampoco viven holgadamente, ¿no? ¿No es desventajoso para ellas? No, porque, digámoslo, tengo también otra de las candidatas, bueno, ella ya acaba de lograr su embarazo positivo. Ella tiene su trabajo normal. No sé, creo que su sueldo está como en 9,000 pesos al mes. No es nada malo, pero ella está buscando este proyecto porque ya se visualizó en que necesita algún tipo de capital para empezar su negocio. Buscan los medios y créeme que cuando me ha tocado mucho que se empoderan, cuando dependen de la pareja y ven esta alternativa, se empoderan para tomar la decisión de decir, ok, mi vida puede tomar otro rumbo después de esto. En el caso de Abril, ella dice que eso le ha funcionado bien y tiene planes a futuro. ¿Y qué va a seguir después? Pues hay que esperar a término, a que mi embarazo llegue a término. ¿Qué va a seguir después? Quiero entrar a la universidad, espero que mis planes me den. Todavía no decido muy bien qué carrera elegir, pero pues entrar a la universidad. Me gustó mucho aquí. Se refiere a Puerto Vallarta, donde está la agencia. Estoy viendo la posibilidad de quedarme, de buscar un trabajo y a seguirle. ¿Y te llevarías a tu niño contigo o lo dejarías con tus papás? Eso lo estamos viendo mi mamá y yo porque pues ya es como compartimos, ¿no? Ya es así como que mi mamá ya dice, pues es que ya estamos a mitad, ¿no? Ya es mío, pero también tuyo. Entonces eso lo estoy negociando con mi mamá todavía. Nos contó que en un principio la idea era irse a Puerto Vallarta cuando se le empezara a notar el embarazo. Pero tuvo algunos malestares y prefirió irse antes. Su hijo se quedó con los abuelos. No todas las historias son tan tersas como las de Salvador, Billy de Oklahoma y Lucio. ¿Y por qué no te lo pudiste llevar? En sí yo no quiero que el niño se dé cuenta, ¿no? De lo que estoy haciendo. Sería difícil como explicarle que lo entienda. Entonces decidimos no decirle. ¿Dónde está tu mamá? Pues está trabajando. Y pues él piensa que yo acá estoy trabajando. ¿No lo extrañas? Pues sí. sí, todos los días te acuerdas, pero lo dices, bueno, al fin y al cabo es por un futuro para él, ¿no? Pues es todo por él. La gestación subrogada va a seguir siendo un tema polémico por las diferencias socioeconómicas entre las partes y por otras razones. Hay quienes consideran que es una práctica que existe y seguirá existiendo, esté regulada o esté prohibida, y que no legislarla deja a las mujeres gestantes en una situación de mucha vulnerabilidad. Hay quienes consideran que la elección de ser portadora gestante es un tema de derechos reproductivos, que cada mujer debería de tener esa opción. El punto de vista contrario es que lejos de ser un derecho reproductivo, la portación subrogada es un abuso, una opción para quienes no tienen opción. Por lo pronto, ya con el fallo de la Corte, cada estado podrá hacer sus propias leyes, siempre y cuando no discriminen a los padres por nacionalidad, estado civil, ni por su orientación sexual. Ahora regular está en manos de cada estado, y mientras no tengan leyes robustas y claras, cuidar a las mujeres, a los niños y a los papás va a seguir dependiendo en gran medida de los protocolos que cada empresa decida tener. Como parte de tu proceso, ¿tú puedes escoger o tú pudiste escoger a los donantes? No, al parecer ellos me escogieron a mí. ¿Qué sabes tú de ellos? Pues en sí no mucho, la verdad. Solo sé que el que me manda los audios es el futuro papá y pues que está muy agradecido, que está muy contento. Salvador nos contó algo parecido sobre su relación con Billy y cómo Lucio fue un bebé muy deseado. ¿Qué crees que la gente
debería saber y no sabe sobre la gestación subrogada? Primero me gustaría que supieran que si quieren ser mamás o papás y no encajan en un modelo tradicional, se puede. Y no tienen que estar esperando a que su estado civil cambie o lamentarse porque su orientación sexual es distinta y entonces creer que tenemos que encajar en un modelo tradicional. Y de mi caso en particular me gustaría que se viera que hay casos de gestación que son muy exitosos para ambas partes, en donde no hay personas que salgan dañadas, en donde se puede seguir conviviendo desde el amor porque ya no hay ningún contrato que te obligue a convivir y en donde podemos restablecer y redefinir cuáles son los tipos de familia en donde quizá tenga cabida una gestante como esa figura, no tratando de acoplarla a la figura de una mamá o enmascarando como es tu tía, es tu gestante. Me parece que podemos evolucionar a eso como las familias han evolucionado durante muchísimos años a distintos tipos de familia y creo que es posible y me gustaría que la gente se quede a 2 años de que nació Lucio con la idea de que sí es posible que se puedan crear esos vínculos y que sí es posible hacerlo desde el respeto y desde el común acuerdo. Cuando íbamos a terminar la entrevista, Abril quiso agregar algo. Hace rato escuché que le decían a Ernesto que las feministas, ¿no? Que no estaban como que de acuerdo con estas cosas y así. Es algo que lo hace uno sí, al principio por dinero, ¿no? Pues necesito ayudarme pero también se hace de corazón. Wow. O sea, hay gente que tienen hijos y que los papás, en mi caso, el papá de mi hijo nunca... Tiene 3 años que no pregunta por él y se me hace muy bonito que hay gente que se desvive por un hijo, que lo quiere, que lo desea y que no lo tiene. Y es triste ver muchas de mi edad que están en mi misma situación y que los papás de los niños pues ni al caso. Y es bonito ver que hay personas que sí quieren tener hijos y que sí y que no pueden y que pues alguien los está ayudando. Eso se me hace bonito. Entonces, como para que digan que nos utilizan y cosas así, pues no, yo no lo veo así y pues creo que no es así, la verdad. Esto fue un poco de contexto. Yo soy Carlos Bravo Regidor. Y yo, Lucina Melesio. Gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por La Puerta. Well, I thought you forgot me, but my Bible they brought me, and the wind says, do what you wanna do.